invitándoles a que definamos la palabra ofender. La palabra ofender, si la buscamos en un diccionario, en un buen diccionario, encontraremos que ofender es dañar. Ofender es herir. Ofender es lastimar. Si buscamos en las etimologías griegas o en el origen de las palabras, encontramos que es una palabra compuesta. Ofendere. Of, que quiere decir de frente, de frente. Y fendere, que quiere decir chocar. Entonces, desde la perspectiva de las etimologías, ofender es chocar de frente. Eso quiere decir. Pero si lo buscamos en la Biblia, creo que hay algunos que tienen o traen la nueva versión internacional, NBI. ¿Quién trae la nueva versión internacional en su Biblia? Ahora sí nadie, ¿verdad? Como saben que lo voy a poner a leer. Pero bueno, la Biblia, busquen ustedes en la Biblia, por favor, Mateo, el Evangelio según San Mateo. El Evangelio según San Mateo, vayan por favor al capítulo 6 y al verso 12. Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo número 12. En un estudio que ya tuvimos sobre el Padre Nuestro, no vamos a ver el estudio, ya lo tuvimos, pero sí en el versículo que le da título al tema del día de hoy, que está en el verso número 12. Si ya lo encontraron, ¿quién me hace el favor de leerlo audiblemente, pausadamente, para que todos lo alcancemos a escuchar? ¿Quién desea leerlo? 6:12. Muchas gracias, Claudia. Y perdónanos nuestras, ¿qué dice? Entonces, pero si recordamos el Padre Nuestro, que está en la nueva versión internacional, no dice y perdónanos nuestras deudas, dice perdónanos nuestras ofensas. Así que vimos lo que dice el diccionario, vimos lo que dicen las etimologías, pero a la luz de la misma escritura encontramos sinónimos de ofensas y es deudas. Vaya, y lo vamos a ver varias veces, porque resulta, es más, y veremos también la palabra pecar, porque resulta que la raíz es la misma. ¿Recuerdan ustedes que pecar es tropezar? Pero tropezar, yo había tenido la connotación de tropezar, que era voy caminando, no me noto que hay una piedra o un tronco en el suelo y me tropiezo y caigo. Entonces pecar es tropezar y caer, pero hay otra connotación que también es ofendere, o sea, chocar de frente, que es cuánto no nos ha sucedido que vamos caminando, vamos distraídos, platicando, hablando por teléfono con otra persona y sin darnos cuenta, chocamos con alguien. Eso también es tropezar. Eso también es tropezar. Y la escritura aquí nos está diciendo primero, que es ofender, es adquirir una deuda. Es como cuando entramos a un súper, a una tienda donde venden diferentes cosas y sin darnos cuenta pegamos en la estantería y cae y se rompe. Y en automático, pues ya tenemos una deuda, ¿verdad que sí? O sea, no nos escapamos. Bueno, el principio es el mismo, pero con las personas. Cuando chocamos con otra persona de frente, algo quebramos en ella o en él. Y en ese instante tenemos una deuda con ella y con él que necesitamos saldar. Ofender. Vamos a buscar otra porción en la Biblia relacionado con nuestro tema. Y es un capítulo anterior. Mateo, este fue Mateo 6. Ahora vamos Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Vamos a aprender hoy o recordar también qué es ofender. También vamos a considerar no solo qué es ofender, sino qué se hace con la ofensa o qué procede, qué provoca. Vamos a ver el tema de diferentes lados de tal manera que al terminar, híjole, tendremos una lección muy práctica que nos va a servir para toda nuestra vida, para toda nuestra vida. Y está en Mateo
5, capítulo 5, verso 23 y verso 24. En lo que lo encuentran, que no creo que batallen porque está muy cerca. Es más, tan la ofensa es un proceso comercial. Tan lo es que algunos hemos dicho, me las debes o me la debes. Y no solo eso, me la vas a pagar. Me la vas a pagar. Entonces sí tiene mucho la ofensa de ese proceso o esa metáfora de tipo comercial. Pero bueno, Mateo 5, verso 23 y verso número 24. Dice algo bien importante aquí y es Jesús mismo quien está hablando, Es Jesús mismo quien está diciendo esto. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. El mensaje en estos dos versos en relación a la ofensa no es a considerarnos nosotras o nosotros como quienes somos los ofendidos. Esa no es la pausa. La pausa es, espérate, ¿hay alguien que se siente ofendido por ti? O sea, no que tú y yo nos sentamos, es que yo me siento muy ofendido por mi mamá, mi papá, mi hijo. No es. ¿Hay alguien que se siente ofendido por ti? Y tú estás llegando ante la presencia de Dios, estamos hablando del Nuevo Testamento, con una ofrenda. Aclaro la temática de ofrenda. La ofrenda a veces lo que menos es económica. Lo que menos es, muchas de las ocasiones, lo que menos es una ofrenda económica. La ofrenda puede ser una alabanza y una adoración como la que acabamos de obsequiar a Dios por ser digno de ella. Esa es una preciosa ofrenda. También puede ser una ofrenda la más preciosa y la más hermosa, la más buena de las ofrendas que podemos darle a Dios, es nuestro corazón. Es la mejor, mi querido Javi, mi querido Omar, mi querido Elías, Sofía, Alejandro. La mejor ofrenda que le podemos regalar a Dios es nuestro corazón, porque al regalarle nuestro corazón como ofrenda le estamos diciendo, hay alguien que manda en este loco corazón. Bueno, como cada quien quiere decirle, ¿sí? Hay alguien que manda en este corazón y serás tú, Dios, te lo doy. Esa es una ofrenda que a Dios le pone más feliz que cualquier otra ofrenda. Y existen las ofrendas materiales también, pero lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo es, si te acuerdas, tú no fuiste el que ofendió. Bueno, no fue que te ofendieron, tú fuiste el que ofendió y te estás acordando antes de presentar esa bella ofrenda, dice, pausa. Ahí déjala en el altar, pero todavía no la entregues. Ahí déjala. Y te vas con quien se siente ofendida por ti. Te vas tras de quien se siente ofendido de ti y te reconcilias con él. Conciliación, como en la contabilidad. Vamos a conciliar las cuentas hasta que ya estemos a mano. Eso es lo que dice. Y entonces sí, ya que hayas logrado hacer eso, entonces acá te estoy esperando. Ven, aquí está tu ofrenda también esperando. Ven, recoge tu ofrenda de alabanza, recoge tu ofrenda de gratitud, recoge tu ofrenda del talento, del don, de la capacidad, del negocio que tienes y se lo estás dando a Dios. Recoge y ven y entrégala a Dios. ¿Qué está diciendo la Escritura? ¿Qué nos enseña ahí? Que Dios es tan íntegro que quiere que nosotras y nosotros también lo seamos. Que no tengamos dos vidas. Que la vida en la calle es una, la vida del domingo es otra. No, es una misma. Y debemos tenerla en equilibrio y en armonía. Que no podemos decir, híjole, que amamos a Dios y al mismo tiempo odiamos a nuestro hermano. Eso es incongruente, no es así. Y no solo es incongruente, no es veraz, porque dice el autor de la Escritura, dice, ¿cómo pues puedes decir que amas a Dios al cual no has visto si no eres capaz de amar a tu hermano al que tienes enseguida de ti? El desafío es grande, no es sencillo, porque nuestra
carne, nuestra naturaleza humana demanda su derecho. Y la carne nos dice, demanda tu derecho, tú mereces que te pidan perdón. Pero, ahorita seguiremos hablando de esto, pero el Espíritu de Dios dice, deja de pensar en cómo te han ofendido. De hecho, el título es nuestras ofensas. Nuestras. Y perdona nuestras ofensas. Está en esa oración. Perdona nuestras ofensas, Dios. Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Sigamos viendo, ¿qué más aprendemos de la Biblia en relación al tema de las ofensas? Bueno, si usted busca conmigo en el Evangelio según San Lucas, está Mateo y luego está Marcos y luego está Lucas, capítulo 15, verso 21. Nada más se lo cito, usted conoce esta historia, es una parábola sumamente conocida del capítulo número 15 que nos narra, y por cierto, es también el Señor Jesús quien está narrando esta parábola. Si usted ya la encontró, 15:21, y narra la parábola del hijo pródigo. Pues cuántos no la conocemos, ¿verdad? La conocemos, la parábola del hijo pródigo, ¿cierto o no? Sí, bueno, aquel hijo que era el más joven de 2 hermanos, que un día se acercó a su papá y le dijo, papá, pues herédame en vida. Y el papá le heredó en vida y se fue a vivir a otra provincia, se fue a vivir perdidamente, y dice la escritura que malgastó su dinero de toda la herencia de su papá, y despilfarró, gastó su dinero, dice la Biblia, que con mujeres y con alcohol. Así, o sea, la Biblia es un libro contemporáneo, la Biblia es un libro que no envejece, no es un libro viejo. Y despilfarró el dinero, y encontrándose él ya en una situación de hambre, de crisis, porque el único trabajo que encontró fue apacentar cerdos o la crianza de los marranos, y dándoles de comer y cuidándolos y demás. Llega un momento cuando está entre los marranos y él tenía tanta hambre que de pronto quería agarrar el alimento de los marranos para comérselo él, las algarrobas, ¿verdad? Sí, algarrobas. Quería comerse las algarrobas de los marranos, pero no sé si los marranos no lo dejaban, pero lo que sí es que quería echarle un puñito de algarrobas para mitigar el hambre. O sea, tenía hambre ese muchacho, que antes había sido un muchacho, como dicen ahora en las series, bien. Había sido un muchacho bien, ahora está revolcado en el cielo de los marranos. ¿Por qué? Porque pensó, lo que quiero es vivir, lo que quiero es vida. Varo, así dice la verdad. Varo, paseo, viaje. Y de pronto vio el camino, pero no vio el destino. Termina criando marranos. Y es ahí donde, dirían algunos grupos, tuvo el despertar de su conciencia. Y abre la conciencia cuando ni los marranos le quieren dar de comer, comió su comida. Y piensa, y el pensamiento, Jesús lo escribe porque es Jesús quien está hablando de esta historia del hijo pródigo. Y dice, nos narra Jesús que pensó, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi papá o de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Y hace el plan, dice, entonces iré a la casa de mi padre y lo confrontaré y le diré, Padre, y aquí está la escritura, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y se preparó y fue, y cuando ya antes de llegar a la casa, usted sabe esta preciosa historia, el papá salió a encontrarlo en el camino, no le dejó llegar a la casa, se le lanza a los brazos, y cuando el hijo comienza a decir su speech, por fin preparado, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y antes de que le dijera, hazme como uno de tus jornaleros, el papá lo interrumpe y dice, maten el becerro más gordo y que suene la música, porque mi hijo, lo que siento es como si él hubiera muerto y hubiera vuelto a la vida. De ese tamaño es el gozo que el papá está sintiendo. De ese tamaño es la explicación, si es que esto se puede medir de alguna manera. No lo dejó decir, hazme como uno de tus jornales, no lo dejó terminar. Pero la palabra concreta, nuestro tema es ofensas, nuestro tema es dañar, nuestro tema es herir, nuestro tema es pecar.
Y aquí está diciendo en este versículo, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornales en la casa de mi padre, verdad? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Escúchelo, no nada más se peca contra Dios, ¿verdad? Digo, perdón, ¿lo están leyendo? Padre, he pecado contra el cielo y contra quién más? Contra ti. ¿Se puede pecar contra el Padre? ¿Se puede pecar contra su papá? ¿Se puede pecar contra su amiga, contra su hermano, contra su cónyuge? ¿Se puede pecar? Sí, porque la palabra pecar es tropezar de frente, chocar, es ofender. Es una deuda, claro. Hay una eternidad de diferencia cuando mi hija o mi esposa o mi amigo o una persona me perdona y mi conciencia tiene el regalo bendito de la tranquilidad. Pero cuando Dios nos perdona, no solo nos da una conciencia en paz y tranquila, sino que nos da el regalo de la vida eterna. No hay punto de comparación, pues. Pero el principio es el mismo. El principio es el mismo. ¿Cómo le hago? ¿Cómo se trata el problema de la ofensa? Uno, abre conciencia. Abre conciencia. Híjole. La regué, me equivoqué. Uno, abre conciencia. Dos, planea. ¿Qué le vas a decir a la persona que ofendiste? Lo están viendo. Así lo planeó el hijo. Padre, voy a planear, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado. Y está dispuesto a las consecuencias. Prepárate a las consecuencias. ¿Por qué? Porque a veces no es fácil restaurar la relación. Espera, sé paciente. La Biblia nos enseña todo eso de las ofensas, y del pecado, pero también, y no lo dejes en teoría, muévele, prepárate, haz un buen plan, considerando tu ofensa hacia la otra persona, y luego ve y búscale y dale el derecho de que él o ella responda a su tiempo, dale su tiempo. No esperes una respuesta inmediata de, sí, yo también te amo mucho, no esperes. Y te lo voy a decir, y si más dejamos pasar tiempo para abordar el tema, más tardado será para restaurarse. Tengamos paciencia, aguantemos. Sigamos buscando en la Escritura nuestro tema de nuestras ofensas. Isaías 1:18, un verso también muy conocido. Vayan por favor al Antiguo Testamento y busquen el libro del profeta Isaías. El capítulo primero, el capítulo número 1 de Isaías y el verso 18 nos muestra lo que Dios le manda decir a su pueblo por conducto del profeta. Y lo que le manda decir Dios a la nación de Israel por conducto del profeta Isaías, el verso 18, dice, venid luego, dice Jehová. Bueno, Jehová es el nombre de Dios Padre. Decid luego, dice Jehová, y estemos ¿a qué? A cuenta. Entonces, si dice que estemos a cuenta, significa que tenemos una deuda, correcto. Venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Explico un poco estos versículos de Isaías que comienza en el 18 y termina en el 20. Primer mensaje. Las primeras dos palabras que dice del verso 18. Venid luego. Deja de esperar. Date prisa. Ven luego. Ya. Ven luego. O sea, ya date prisa. Deja de estar postergando. Venid luego, dice Dios. Y estemos a cuentas.
Dios nos llama a cuentas. Y si no fuera, escúchame esto, porque es el mensaje más poderoso que podrás oír en tu vida. Y no es exageración, ni es amarillismo, ni es manipulación. Escúchame, no hay mensaje más poderoso que cuando Dios nos llama a cuentas, te pide que recuerdes que hubo alguien que fue a la cruz para llevar todos tus y mis pecados. Ese es el mensaje que estremece, que sacude al mundo y que nos libera a todas y a todos. Hayamos hecho lo que hayamos hecho. Tenemos una deuda con Dios, sí. Ven luego y estemos a cuenta, dice Dios. Y ve. Pero cuando vayas con Él, recuerda, Jesús pagó por ti en la cruz del Calvario. No cargues más el pecado del error en el que incurriste. Él pagó todo. Acércate confiadamente. Está a cuentas con Él. Y si no te acuerdas, si llegas con Él avergonzada y avergonzado de todos tus errores, si no recuerdas el sacrificio de Jesús, despreocúpate. Dios el Padre se encargará de recordártelo. Y te va a decir, se te ha olvidado. Recuerda, mi hijo, yo lo envié a la tierra a morir en la cruz y a resucitar al tercer día para que tú y yo nos reconciliáramos y que no estuviéramos peleados, enojados, distantes, heridos. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje de la ofensa. Y ese es el mensaje que la cura para la ofensa es el perdón. Y luego Dios se encarga en el precioso Padre Nuestro, en esta oración modelo que Jesús enseñó a los suyos y nos sigue impactando hasta el día de hoy. Pone una suerte de lazo para decir, ven conmigo a pedir perdón, que te voy a perdonar, pero por favor, antes de traer tu ofrenda y venir a pedir perdón, ponte en paz con tu hermano y con tu hermana. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hemos sido perdonados para perdonar. Hemos sido perdonados para perdonar. Dios no nos está diciendo que hagamos algo que Él no haya hecho por nosotros y con nosotros primero. Nos está diciendo, ya te puse modelo, yo te perdono tu gran deuda. Perdona tú la pequeñez de deuda que tienes tú o esa persona para contigo. Ya, perdona. Esa es la cura, esa es la solución para la ofensa. Vamos a otra porción de la escritura. Pero venid luego, dice Dios. Efesios 4. Efesios capítulo número 4. Vamos ahora al Nuevo Testamento. Libro de los Efesios. También una carta escrita por el apóstol Pablo a la iglesia que se encontraba en Éfeso, que en su tiempo llegó a ser una de las iglesias más numerosas, más grandes de todos los tiempos, incluso más grande que la iglesia de Jerusalén. 4, verso 25 al 27, Efesios 4, 25 al 27. Y la iglesia de Éfeso tenían la costumbre de reunirse en casas, por eso estaban tan esparcidos por toda la ciudad, y de vez en cuando hacían reuniones donde todas las casas se veían en un solo lugar. Y cada casa tenía un anciano que los lideraba, un líder. Y a su vez, cada uno de los ancianos de las casas, así se les llamaba ancianos, no porque tuvieran mucho kilometraje, ¿sí? Pero a su vez había alguien que estaba por encima de ellos. Y uno de los líderes de todos esos ancianos en su tiempo fue Timoteo. Pero bueno, ya hemos hablado también del joven Timoteo. Efesios capítulo 4, ¿ya lo encontraron? 4, del verso número 25 al verso número 27. Dice la escritura, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros, o sea, está diciendo, somos partes del mismo cuerpo, hombre, somos miembros los unos de los otros. Dice verso 26, airaos. ¿Qué quiere decir airarse? Enojarse. Dice, enójate, ¿pero qué? Pero no peques, o sea, enójate, pero no hieras. Enójate, pero no dañes. Enójate, pero no choques contra el otro. Enójate, pero no acumules deuda con la otra persona. Eso está diciendo, airaos, pero no pequéis. Enójate, pero no ofendas. Ahí está.
Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Híjole, hay varios versos aquí, varias palabras bien fuertes. Ya la de airaos, pero no pequéis, creo que ya lo subrayé lo suficiente. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Podemos hablar de esto de dos maneras. Número uno, no dejes que el calorón que te pega en la cabeza y estás sin sombra haga que te enojes más de lo que ya estás. Uno. Dos, no dejes que pase mucho tiempo. No dejes que pase mucho tiempo. ¿Por qué? No dejes que pase el día a otro sol nuevo. Reconcíliate. No dejes que pase otro día. Porque dime una razón por la cual yo deba de esperar o no deba de esperar y resolver ya eso con esa persona. Porque cuando das tiempo, no solo es tiempo, también es espacio. No es espacio, es distancia. Cuando alguien se enoja con otra persona porque se siente ofendido por ella o porque ofendió y no sabe resolver y no fue para reconciliarse, aunque traía una ofrenda al altar, no fue a reconciliarse, o sea, la presentó, Dios la recibe, pero pocas ofrendas tan bonitas como una ofrenda bonita y un corazón que es congruente con una manera de vivir y adorar a Dios y a su prójimo. Lo que está diciendo aquí es que cuando dejamos ese tiempo y esa distancia, el diablo se mete. Por eso dice, y habla despacio, ni deis lugar. Si tú y yo nos distanciamos por algo que yo interpreté o tú interpretaste, como haya sido, correcto o incorrecto, involuntario o voluntario, y tomamos esa distancia, aquí estamos dejando un lugar. Hay un espacio para que alguien obre. No le des lugar al diablo. Es lo que quiere decir. No le des lugar. No dejes que tu cabeza se caliente. No dejes que tu cabeza se caliente. ¿Y cómo me dijo? ¿Y por qué me dijo? ¿Y en el momento? ¿Y delante de quién? Y luego, híjole, o sea, nos enojamos por muchas cosas y nos sentimos por muchas cosas y a veces nos sentimos hasta de cosas que no tenemos razón de sentirnos. A mí no me invitó. Pues no había carne ya. Y nos sentimos, y hay ocasiones, como les dije hace rato, o sea, que nos ofendemos sin querer. Por no hablar de las formas que tiene uno y las formas que tiene otro. Y que para mí la manera que él tiene de responder y de decirme y de hablarme, o sea, es bien áspero, pero no lo es, así es. Desde la sierra me lo bajaron a tamborazos, así que no, bendita sierra Tarahumara. Y tenemos mucho para sentirnos unas con otras y unos con otros. Pero acumulamos más lo que otros creemos que nos han hecho a nosotros. Pero así no es el tema. El tema es al revés. Es tú, Heriberto, que tanto has ofendido a los demás. Eso es lo que debes de traer a la oración. Híjole, avancele. Vamos a buscar Santiago, por favor. Busquen Santiago. Me estoy perfilando hacia dos comentarios más de la escritura para concluir. Santiago está más adelante de Efesios. Entonces, más adelante Efesios y luego varios libros más adelante te vas a encontrar Hebreos y después de Hebreos está la carta de Santiago, que ahorita ya hice yo referencia a ella. Y vamos a ir, pero ahora a Santiago, no al capítulo 3, que fue precisamente donde comencé yo leyendo y les dije, ahorita vamos a ir. Y en el verso 3, el capítulo 3, el verso 2, es ahí donde dice, Santiago 3, verso 2. Dice, porque todos ofendemos muchas veces. Todos, dice aquí Santiago, todos ofendemos muchas veces. Y cuando dice más adelante, dice, si alguno no ofende en palabra, entonces aquí está hablando de un tipo de ofensa. ¿Cuál tipo de ofensa? Verbal. No está hablando de una ofensa de actitud o física, que también son ofensas.
Está hablando de una ofensa de palabra. Si alguno no ofende en palabra, este es varón, ¿qué? Perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Noten la concepción o el concepto de perfección. ¿Cómo que perfecto no es infalible? Perfecto es completo. Y en la concepción de la perfección en la Biblia es una persona que tiene la capacidad también de refrenar su lengua y refrenar por consecuencia toda su conducta. Pero nota cómo, hay una relación, hay una relación. Noten la correlación. Lengua, conducta. Está conectada. O sea, hace que darle libertad a esta lengua refleja fielmente que le estoy dando libertad también a ciertas conductas. Pero que si soy capaz de refrenar mi lengua, entonces también soy capaz de refrenar mi conducta. Esa es una relación directa, Es una relación directa. Vamos a ver el capítulo número 5. Capítulo número 5, también hay de Santiago. El verso número 16. Dice Santiago capítulo 5, verso 16. Les voy a pedir que quien lo encuentre nos lo lea bien fuerte, por favor, y así pausado para poderle entender lo que nos lee. 5:16, Santiago, adelante. Confesamos nuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Muchas gracias, Aida. El verso 16 comienza diciendo que confesemos nuestras ¿qué? Ofensas. Híjole, ahí les va un vicio o un error que yo encontré hace un par de semanas, de pocas semanas, de la confesión de las ofensas. Cuidado cuando alguien te confiesa no sus ofensas, sino la ofensa de la otra persona que tuvo hacia ti. Eso no dice aquí. Aquí dice, si vas a confesar algo con alguien, número uno dice, siempre ten a alguien para quien confesarle. Encuentra a alguien, ¿con quién te vas a confesar? O sea, ¿a quién le vas a confesar lo que dijiste, lo que hiciste? Pero solo confiesa lo tuyo. Lo tuyo. No, pero también él, a ver. Eso no sirve. Con eso estás haciendo una complicidad con la otra persona y te estás presentando como víctima ofendida. Y aquí la lección de Santiago es, no. Si usted ya encontró quién es de su confianza para confesarle algo, pues búsquelo y confiésele sus ofensas, no la de los otros, porque luego terminamos diciendo, yo tan bueno que soy. Este es el problema. Este es el problema. Y no es cierto. No, pero sí es cierto, porque, bueno, déjala que ella consiga o que él consiga con quien confesarse. Pero Santiago hace de esta práctica algo que debe ser parte de la relación de la iglesia. No necesariamente con un líder, sino con alguien con quien tienes ese vínculo, porque la confesión te libera. ¿Cierto o no es cierto? La confesión, no solo al publicarlo, siente uno vergüenza, y eso es parte de la conciencia que nos hace ver nuestro error, y después de esa vergüenza, pues ya sabe uno a quién dirigirse para seguir y mantenerse en ese nivel y no volver a incurrir en la misma falta. Son consejos bien prácticos en relación a la ofensa. Último versículo para terminar, y se encuentra, búsquenlo por favor conmigo, el libro de los Proverbios. Un libro escrito por el sabio Salomón. Un libro escrito por el sabio Salomón en el capítulo Proverbios 19. Job, Salmos, que está más o menos a la mitad de la Biblia. Después de Salmos ya viene Proverbios. Y el libro de Proverbios, el capítulo número 19. Híjole, y este es el último verso que vamos a leer. 19
capítulo 19, verso 11. Aquí está. Está bueno, porque el libro de los Proverbios es para adquirir sabiduría. 19, 11. Me permito leerlo, ustedes lo siguen con sus miradas. La cordura del hombre detiene su ¿qué? Su furor. O sea, ¿saben que este libro fue escrito siglos antes de Cristo? Y si ustedes me dijeran, ¿qué temática contemporánea aborda este versículo? Les voy a decir cuál: inteligencia emocional. Frontalmente, siglos antes de que Daniel Goleman naciera. Inteligencia emocional, sin duda. La cordura del hombre detiene su furor. Y luego dice, y su honra es que pasar por alto la ofensa. Híjole, mano. Esa es otra opción más. Esa es otra opción más en relación a cuando tú o yo seamos ofendidos. ¿Cuál opción, Heriberto? Viene la ofensa, te agachas. O sea, déjala pasar por alto. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le puedo hacer? ¿Cómo le puedo hacer? Platico del tema de la ofensa no porque sea yo una autoridad, ¿sí? Sino porque me he equivocado muchas veces y sigo mi proceso de aprender, ¿de acuerdo? Por eso. Pero duele, ¿va? Pero aprendes. Es bien suave cuando piensas, bueno, yo también he tenido días así y he reaccionado de manera hostil o áspera. Bueno, analizando su vida, pues por eso está pasando por una crisis tan severa que la hace a ella o a él tener esta hipersensibilidad, y también yo fui imprudente. Entonces, sumo todo eso y digo, o sea, y me dijo eso tan fuerte que me dolió. No, lo paso por alto. ¿Por qué? Porque no lo dijo en su sano juicio. No lo dijo en su momento de prudencia, sino en su momento de imprudencia. Y así en automático, antes de que ella o él llegue conmigo a decirme, ¿sabes qué? Te dije algo bien rudo y te ofendí. No hay bronca. No pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué? Me agaché, vato. Antes de que me dieras, me agaché. Entonces, pero sí me zumbaste aquí, o sea, sí sentí el rozón la bala. Aquí me zumbó la bala, me aturdiste un día entero, pero ya está. Ya está, es eso. La conclusión, aquí la anoté. Y ofender es dañar, es herir. Ofender es chocar frontalmente, ofender es adquirir una deuda, ofender es pecar. Y ofendemos a nuestro prójimo y ofendemos a Dios. Y la única cura existente es el perdón, el de nuestro prójimo para calmar nuestra alma y el de Dios para darnos vida eterna. Y en ambos casos hay paz al saber que nuestra deuda está saldada, está borrada del libro de deudores. Pero, aunque sabemos el camino en relación a la ofensa, no es muy popular, muy pocos lo quieren transitar. Más bien, el error común es dejarle al tiempo y a la distancia la sanación del alma de la relación, como dejar la reconciliación al silencio y a la lejanía. Error de errores. Reconciliémonos para que dejemos de darle lugar al diablo, porque él aprovecha nuestra distancia. Si ofendimos, reconciliémonos. Si nos ofendieron, reconciliémonos. Incluso pasemos por alto la ofensa, porque nuestras vidas jamás podrán ser tan plenas sin esa reconciliación. Perdonémonos como fuimos perdonados por Dios en Jesús, en la cruz del Calvario, aún y sin merecérnoslo. Perdonemos, porque no nos merecíamos ese perdón. Perdonemos, aunque creamos que esta persona no se lo merece. El perdón, la ofensa se atiende, se prepara lo que se va a decir. Se parte de nuestras ofensas, no la de los otros, y se deja la libertad de decidir a la otra persona. No se deja pasar mucho tiempo, no dejar que la ira se arraigue en nuestro corazón. Jamás, jamás, jamás olvidar que fuimos perdonados para perdonar, aún
y sin merecer. Vamos a hacer una oración. Les invito a cerrar sus ojos. Y este es tu momento con Dios.